Hay un patrón de poder en la geopolítica que, una vez que se ve, es imposible dejar de verlo. Hoy vamos a desgranar la lógica de un imperio que nunca se ha llamado a sí mismo por su nombre. Vamos a empezar con un escenario muy actual. Uno que, como veremos, en realidad tiene unas raíces históricas muy profundas. Imaginemos por un momento que en un futuro muy cercano, digamos 2025, escuchamos esta frase: Groenlandia es una necesidad absoluta para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es una declaración hipotética, sí, pero nos sirve perfectamente para plantear la cuestión de fondo. Y claro, aquí hay que tener en cuenta algo fundamental. Groenlandia es parte de Dinamarca, una nación soberana y además aliada de Estados Unidos. Esto hace que una afirmación como la anterior sea, como poco, bastante chocante. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿De dónde sale una idea así? ¿Es algo nuevo, una ocurrencia de repente? ¿O en realidad estamos escuchando el eco de una historia que se ha repetido muchas veces? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque esta no sería, ni de lejos, la primera vez. Si miramos la historia, hay un patrón de expansión clarísimo. Pensemos que en 1776 Estados Unidos eran solo 13 colonias en la costa este. Poco más de un siglo después ya iban de costa a costa. Y cada paso, cada expansión, tuvo su propia justificación, su propia historia. Luisiana fue una compra, Texas fue liberada, California se ganó en una guerra, Alaska fue otra compra. Nombres diferentes, pero el resultado es idéntico. Las excusas cambian, los métodos también, pero el objetivo final, la expansión del territorio, es siempre el mismo. Y esa es la lógica que subyace a todo. Para entender bien cómo funciona este mecanismo, vamos a un caso que es el libro de texto, el hundimiento de un buque de guerra en el puerto de La Habana, un suceso que lo cambió todo. Y ojo a este dato porque es crucial. Semanas antes de que el USS Maine explotara, el que era por entonces subsecretario de Marina, un tal Theodore Roosevelt, ya había enviado órdenes secretas. El plan para atacar las Filipinas, que eran españolas, ya estaba sobre la mesa. Solo faltaba el pretexto. Y bueno, ¿qué causó la explosión? Pues la verdad es que todavía se debate. La investigación original de 1898 dijo que fue una mina española, pero casi un siglo después, en 1976, otra investigación concluyó que lo más probable fue un incendio accidental en el propio barco. La verdad no está del todo clara. Pero aquí está la clave de todo. ¿Realmente importa si fue un accidente o no? ¿Importa la causa técnica si alguien utilizó ese suceso como la excusa perfecta para empezar una guerra que ya tenía decidida de antemano? Ahí es donde el foco cambia por completo. No es qué pasó, sino cómo se utilizó lo que pasó. Y a partir de ahí, todo se precipitó. Los periódicos no tardaron nada en culpar a España. Estados Unidos declaró la guerra. Y en apenas 4 meses, España lo perdió casi todo. Cuba, Puerto Rico, Filipinas. De repente, Estados Unidos tenía un imperio de ultramar. Y Theodore Roosevelt, el hombre de las órdenes secretas, se convirtió en un héroe nacional y al poco tiempo en presidente. O sea, que lo del USS Maine no fue una anomalía. Fue el arquetipo, el modelo a seguir. Es como una gramática del poder, una especie de manual de instrucciones que, como vamos a ver, se repite una y otra vez. Y este manual se ha usado constantemente. Miremos, si no, a Texas. Unos colonos estadounidenses se rebelan contra la ley mexicana y el resultado es la anexión y una guerra. O a Panamá. Estados Unidos apoya una rebelión, digamos, conveniente contra Colombia y el resultado es el control total de la zona del canal. Y que nadie piense que esta es una interpretación moderna. El mismísimo general Ulysses S. Grant, que luchó en esa guerra contra México, la describió décadas después con estas palabras tan duras. Una perspectiva desde dentro que nos dice mucho sobre las consecuencias de este patrón. De hecho, esta forma de actuar acabó convirtiéndose en una doctrina oficial. La famosa política del gran garrote o Big Stick de Roosevelt, que básicamente formalizaba el derecho que se auto-otorgaba a Estados Unidos para intervenir en los asuntos de sus vecinos cuando lo considerase necesario. Bien, después de ver todo esto, la pregunta es, ¿cómo nos sirve esta perspectiva para analizar lo que pasa hoy? ¿Cómo podemos distinguir un patrón de lo que es simplemente una coincidencia? Al final, todo se reduce a esto. ¿Cuántas veces tiene que pasar exactamente lo mismo para que dejemos de llamarlo casualidad? Si pasa una vez, es un incidente. 2, puede ser coincidencia, pero después de docenas de ejemplos a lo largo de casi 2 siglos, ahí es donde aplicar este marco de análisis se vuelve fundamental. Y para terminar, aquí queda una especie de lista de verificación para identificar el patrón. Primero, se declara públicamente un interés estratégico en un lugar. Segundo, ocurre un incidente muy conveniente. Tercero, la culpa se asigna de forma rapidísima y sin dudas. Y cuarto y muy importante, a menudo con el tiempo se